que esconde el Evangelio de Juan. Es mi intención que aquellos que se acercan a estos escritos recuperen la pasión inicial, sintiendo que las sagradas escrituras les hablan como en los primeros tiempos. Ese deslumbrarse ante algo que estaba ahí y antes no me había dado cuenta. Veamos algo que para muchos será nuevo, Levítico 21.1. YHWH dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Este sencillo versículo nos da un mandamiento específico para los sacerdotes, por lo cual podemos entender que todo sacerdote lo tendría presente de forma tal que su servicio en las actividades del templo no se viese interrumpido o perjudicado. Por otro lado, este se completa con el siguiente texto del libro de Números, 19.14, esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo el que esté en ella, será inmundo 7 días. De la inteligencia de ambos versículos podemos aprender que una persona se impurificaba, se contaminaba con alguien que había muerto. Lo cual podía ocurrir inclusive por ingresar en un lugar donde se hallase el cadáver de una persona. Este texto del mal llamado Antiguo Testamento, nos sirve para entender por supuesto las costumbres que los sacerdotes debían observar también en tiempos de Yeshua. ¿Habrá algún texto donde alguien se abstiene de ingresar en un recinto donde se halle supuestamente un cadáver? Por supuesto, veamos los siguientes pasajes que no tienen desperdicio, Juan 20. 1 al 5. 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. 2. Entonces corrió, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Yeshua, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. 4. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Por el propio texto sabemos que es el discípulo amado quien no entró en el lugar donde antes estaba el cadáver del maestro. Cualquier persona que ha leído el Evangelio de Juan puede advertir que es diferente al resto. Así como los tres primeros evangelios son similares, por lo cual son llamados sinópticos, el de Juan tiene contenidos de una naturaleza distinta. Es diferente porque fue escrito por un sacerdote. Sí, el escritor, evangelista, apóstol y discípulo directo de Yeshua fue nada más y nada menos que un sacerdote. El conocer parte de la realidad de este hombre nos permitirá comprender mejor el tenor de su evangelio. Nos permitirá acercarnos de una forma antes ignorada a su forma de ver la vida entre los hombres de nuestro Salvador, pues lo haremos con los ojos de un sacerdote del Elohim Altísimo. Uno de los textos interesantes que nos muestran el carácter del Señor se encuentra relacionado con versículos del libro de Levítico. Veamos el siguiente, Levítico 21.17, 18, habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Elohim. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, o cojo, o mutilado, o deformado. El texto de este libro de la Torá es más que claro. Ningún hombre que decide ser sacerdote, servir en las cosas santas de YHWH podría hacerlo teniendo defectos físicos. Estos constituían un impedimento para servir la mesa del Señor. Algo más deseo agregar con respecto a ese texto de Levítico que solamente puede apreciarse cuando se lo lee en el idioma griego de la Septuaginta. En esa santa versión al final del versículo 18 se puede leer la siguiente frase en griego: eta ototmetos, yeototmetos, lo cual podemos traducir como orejas mutiladas. He titulado este escrito, Misericordia aun con sus captores, y como esta sección de Levítico muestra la misericordia de Yeshua. En el Nuevo Testamento, al momento del arresto del Señor, leemos Juan 18.10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Lucas 22.51, entonces respondiendo Yeshua, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Los evangelios relatan este episodio, el cual tuvo por actores principales a Pedro y a Malco, el siervo del sumo sacerdote.
Este último no era solamente un mayordomo o un criado como podemos llegar a pensar. El hecho de que solamente Juan mencione el nombre, a diferencia de los otros evangelistas, se explica por el conocimiento que Juan, como miembro también del sacerdocio, tenía de este hombre. Como podemos ver, nuestro Salvador tuvo misericordia de este hombre que, en el afán de servir a quien consideraba el líder espiritual de Israel, habría perdido todo por lo que trabajó toda su vida. No conocemos el resto de la vida de este hombre, pero quizás podemos aventurar que en algún tiempo de su vida supo reconocer a aquel que tuvo misericordia con él, en ese momento aciago de su vida. Asterisco Ricardo asterisco. Se permite la reproducción total o parcial mencionando al autor. Todos los derechos reservados.